Y ese es uno de los giros que da la vida de Hugo Chávez, uno de los muchos giros que da cuando se siente parte de la academia y quiere quedarse para pertenecer a ella. Hablabas ahora de la presencia de la guerrilla en una de las zonas donde él estaba, y él cuenta cómo le afecta el tener que participar en un momento dado en algunas operaciones antiguerrilla, las denominan, ¿no? Y ahí comienza, bueno, pues a tener sus propios diálogos internos políticos, diría yo, ¿no? Y esta es una de las primeras razones. ¿Cómo es eso? Y a partir de ahí, ¿cuál es ese proceso que nos lleva a ese Hugo Chávez ya plenamente interesado por la política y plenamente preocupado por la situación social, política y económica de su país? Porque también el ser militar le permite ver mucho de su país, ver los tremendos contrastes y desigualdades sociales y políticas de aquella Venezuela. Bien, la academia es el momento capital en su historia, evidentemente. Él se forma en el seno del ejército venezolano y, claro, se forma en un momento muy particular, que tiene que ver, en definitiva, con su carrera, en fin, con lo que fue después. ¿Por qué? Porque, claro, sin entrar en muchos detalles, pero hay que saber dos o tres cosas. El ejército venezolano es relativamente reciente. Es decir, las Fuerzas Armadas venezolanas se crean prácticamente a principios del siglo XX, la época de Cipriano Castro. Y se crean bajo un modelo prusiano. Es un modelo prusiano. En la historia, digamos, en la historia de la formación militar, había dos escuelas, globalmente. Quizá tres, pero en lo que nos concierne dos. Había una escuela militar francesa, que tenía mucha influencia por la tradición de Napoleón, etc. Y había la escuela militar prusiana. Probablemente había una escuela militar británica también, en la tradición, pero no había 50 tradiciones militares. Cuando un país creaba una academia militar para formar a sus militares, durante mucho tiempo muchos países no tenían academias militares. Mandaban a sus eventuales militares a formarse al exterior, los países. Pero a principios del siglo XX se decide crear una academia militar en Venezuela, que es precisamente donde descansa hoy Hugo Chávez, en ese cuartel de la montaña. Ahí estaba la academia militar, la primera que se creó. Pero entonces había dos escuelas, digo, la escuela francesa y la escuela prusiana. Pero la guerra de 1870, que es una guerra entre Francia y Prusia, es la primera guerra, Francia la pierde. Francia en ese momento era el segundo imperio dirigido por Napoleón III, y pierde esa guerra, con la cual pierde Alsacia y Lorena, ¿verdad?, que son anexionados por Alemania, por el Reich alemán. Y entonces, a partir de ahí, muchos países se dicen, bueno, la demostración está hecha que la mejor escuela es la escuela prusiana, ¿verdad? Y entonces, el país de América Latina que crea un primer ejército con ese nombre, que podemos llamar ejército, es Chile. Chile importa el modelo prusiano, importa monitores, profesores prusianos, y crea una escuela militar, hoy día aún. Bueno, esto hemos conmemorado estos días el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, ¿verdad?, el 40 aniversario. Hemos visto las imágenes de la época. Si ustedes tienen en memoria las imágenes del ejército chileno desfilando, tiene el casco alemán, ¿verdad? Bien, es decir, y andan con el paso de la oca, ¿verdad? Eso no es de ahora, no es de Pinochet, eso viene desde el principio del siglo XX. Y entonces, cuando los venezolanos deciden hacer una escuela militar, importan a un oficial chileno, que además tiene un nombre como escocés, no lo recuerdo ahora, todo esto está contado en el libro, que se llama Macmillan o algo así, que es el que va a crear la academia militar de corte prusiano. Es decir, los oficiales tienen un estatuto casi de nobles, muy separados de los soldados, las órdenes son terminantes, los ejercicios son permanentes, hay una separación absoluta entre los oficiales. En ese ejército se va a educar Chávez.
Eso no cambia. Solo va a cambiar cuando Chávez llega al poder y cambia el estilo militar. Pero, por otra parte, como en el momento en que Chávez accede a la academia militar hay guerrillas, como estaba recordándolo Olga, hay guerrillas, y ha habido varios golpes de Estado en los que han participado los militares, entonces la academia militar cambia diríamos, de programa. El presidente Caldera, que gobierna en ese momento, Rafael Caldera, demócrata cristiano, decide que a partir de ahora, antes los cadetes llegaban con un nivel, digamos, de lo que era antes el bachillerato elemental. Mientras que a partir del año en que entra Chávez, se cambia el programa y los cadetes tienen que tener el bachillerato. Entonces, la escuela militar deja de llamarse escuela militar, se llama academia militar, y el cuerpo de profesores, muchos profesores que se pensaba que eran peligrosos comandando tropas, los nombran profesores de la universidad. Son generales todos, ¿no? Que uno a veces se pregunta, oiga, pero qué mal cálculo, ¿no? Porque si son progresistas o si son subversivos, pues evidentemente pues van a formar a generaciones de subversivos. Exactamente lo que pasó con Chávez. Si Chávez se encuentra primero en una academia donde el nivel de los estudiantes, por ser bachilleres, es superior a la mayoría del nivel, de los niveles de los oficiales suboficiales, y en particular de los de tercer año. Es muy importante. Y por otra parte también va a tener una formación puramente universitaria, con un complemento universitario. Los militares, los oficiales de la generación de Chávez son licenciados en artes militares, cuando antes eran puramente oficiales. Además, Chávez, en la prolongación de sus estudios, hace un doctorado sobre las transiciones en el mundo, y estudia muy de cerca la transición española. Prepara una memoria. No va a sostener su doctorado, por razones que tienen que ver con la represión, etcétera, pero trabaja sobre esa idea. O sea que él llega a una academia donde el nivel universitario ha subido enormemente, no se están formando oficiales que son puros brutos militares, sino que hay un grupo de militares, de oficiales profesores, que tienen mucha cultura. Y entre ellos, él va a encontrar, en particular el director de la academia, él va a encontrar ahí algunos profesores que lo van a revelar a sí mismo, en cierta medida. En particular, el que entonces coronel, hoy general, Pérez Arkáiz, que es un gran historiador de la independencia de Venezuela, un gran historiador de Bolívar, un gran historiador sobre todo, evidentemente, de, digamos, los militares progresistas de la historia de Venezuela. Y él va a descubrir ahí lo que él ya conocía, la historia de Bolívar, etcétera, pero en la leyenda popular, porque hay que decir que en Sabaneta hay la tradición de que pasó Bolívar y toda su abuela le hablaba de Bolívar, como antepasados de él se habían sumado a Bolívar, pero cuando llega a la academia ve teóricamente cómo Bolívar, lo que representa Bolívar, teóricamente el universalismo de la revolución latinoamericana, en el sentido de que es una revolución que es la tercera, ¿no? La revolución americana primero, cronológicamente la revolución francesa y la revolución venezolana, y no nos olvidemos que hay, que yo sepa, el único oficial que participa en esas tres revoluciones es un venezolano, que es Miranda. Miranda participa en la revolución americana como soldado español, participa en la revolución francesa y es el único general de Napoleón cuyo nombre, como ustedes saben, está en el Arco de Triunfo de París, el único latinoamericano. Y por otra parte hace la revolución, es el precursor antes de Bolívar. Entonces, evidentemente, Chávez empieza a entender que hay un pasado de Venezuela que no es este presente corrupto y este presente desordenado, y esto él lo adquiere en la academia, entre otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista militar y político.